Pues buenas tardes, estamos hoy aquí en nuestro primer segmento de Aletheia, donde comenzaremos en este spot el primer planteamiento. Nos hemos preguntado por la relación entre razón y fe y cómo la Iglesia a lo largo de la historia ha tenido una vinculación y ha servido de base para todo el proceso intelectual y académico de Occidente. Pues tenemos una cultura actual donde esta idea es bastante curiosa, ¿no? Todos piensan que creer o tener fe es ser contra la razón e intelecto, que, que la fe, que la iglesia está peleada con el avance científico, el avance tecnológico y el avance intelectual. Nosotros hemos pues, platicado un poco anteriormente y ahora pues vamos a hablar un poco del tema. Fíjense chavos que ahorita que salí, les comenté que salí, iba escuchando en la radio que llevaba el del coche, que iban hablando, no vi de qué tema, pero mencionaron algo de la Biblia, mencionaron el tema de X, ¿no? La cosa es que mencionaron muy curioso, dijo el comentarista, dice, es que cómo pueden pensar así, ¿no? Si es un libro escrito en la edad de bronce, ese pensamiento está bien desactualizado, ¿no? Si ese libro está viejito. Y el otro comentarista como que le dio la razón a la escritura, ¿no? Supongo que él entendió más la profundidad. Y todavía el otro le dice, ¿a poco tú estás en la postura de la iglesia? Y le dice, no, de la biología. No, pues no son lo mismo. O sea, como que él contrapuso toda la evidencia científica al pensamiento de la iglesia, ¿no? Que pues es muy actual eso que piensa, ¿no? Yo considero que más bien uno estaba viendo la escritura con la profundidad, ¿no? Más bien estaba viendo la simbología, la profundidad. Y pues nosotros hemos visto eso, ¿no? Creo que ustedes me comentaban que en algún momento les habían planteado eso. Creo que fue a Max o a Fabri que alguien les había planteado esto, ¿no? Esta idea de que estaban peleados. Sí, porque bueno, es lo que normalmente se cree, ¿no? De que no la biología, bueno, las ciencias estas, ¿no? Las duras, ¿no? Las matemáticas no tienen nada que ver con el catolicismo, porque, pues bueno, uno son números, uno es lo que se puede ver, entre comillas, y lo otro es la fe, ¿no? Lo que no se puede ver, entre otras comillas. No, y curiosamente, y que curiosamente hablamos de eso, ¿no? O sea, el proceso del científico, del lograr científico, no les he dicho que hay un libro muy bonito de Stephen Hopkins que se llama así, ¿no? Sobre los hombros de gigantes, que también es una frase de Newton. Ciertamente el avance científico tampoco es un avance que carezca o sea, sí se basa en lo empírico, en lo que puedo ver, pero también tiene una fuerte vena de lo que no puedo ver, ¿no? Al final y al cabo, pues todos ellos creen en los anteriores, ¿no? O sea, Stephen Hopkins creyó en Einstein y Einstein creyó en Newton y Newton en Galileo y así, o sea, al final no fueron comprobando de nuevo todo, sino que ya lo daban por supuesto, tenían una fe científica, ¿no? O sea, creían en eso, creían que sus ojos no les engañan. Sí, pues ya está con los mismos átomos, ¿no? Que luego el otro estaba viendo en Instagram, oh sí, qué información más confiable. Y igual en otros, sí, en bastantes videos, ¿no? Que donde dice que en realidad somos vacío. Y pues tiene su Sí. lógica, ¿no? Porque somos, bueno, todo es átomos, ¿no? Los átomos, luego la materia, las moléculas. Y todo esto somos nosotros, forman tejidos, órganos, cuerpos. Y en medio de esos átomos no hay nada. De hecho, la distancia entre los protones y el centro y todo esto es bastante grande. Igual estaba viendo un video donde hicieron una comparación, ¿no? De en la escala real cómo sería la distancia, aproximaciones, ¿no? Y lo hicieron en un desierto y las distancias eran larguísimas para un átomo. Entonces fue algo pues, que bastante, pues queda bastante que dar, ¿no? Porque no hemos visto un átomo y Sí, o sea, eso creemos es lo en que él, siempre es la manejan. base. Así suponemos que sea, ¿no? Dicen, así supon, pues tenemos fe que a lo mejor así es, pero siempre viene algo nuevo y dicen, ching, no, pues no, así no es. O sea, al final, el hacer que se plantea, o sea, yo no dudo de la tecnología, claro que tiene una realidad muy fuerte, ¿no? Lo podemos comprobar en 10.000 aparatos que tenemos actual y todo lo que ha avanzado.
Pero digo, al final muchísimas cosas de lo que pensamos del universo, o sea, de las bases del universo, ¿no? Los átomos, o de los últimos niveles del universo, ¿no? Inclusive los últimos niveles, pues no, son suposiciones, es fe lo que tenemos, no sabemos realmente cómo es. O sea, al final conocemos lo que tenemos delante de la nariz, pero en lo demás tenemos fe, inclusive el mismo quehacer científico, ¿no? Como le llaman. Sí, está súper curioso porque, de hecho, la otra vez estábamos comentando igual en la clase de formación católica, ¿no? Me acuerdo, ya. Triple Tengo la reverencia. idea. Que estábamos igual preguntando, ¿no? Que por qué la ciencia, ¿no? Y la fe como que tienen estas diferencias, ¿no? Si la base es la misma, es una fe, una orientada pues al catolicismo, a todo lo que nosotros queremos, y otra la fe igual científica con lo que usted decía. Y pues cuál es la palabra que se repite en ambas, pues la fe. Sí, es algo pues, bastante curioso, ¿no? Que a pesar de que digamos que están peleadas, en realidad convergen en lo mismo. No, y las ideas de fondo, al final, eh, se tienen errores, ¿no? Por ejemplo, la más famosa, la gente lo más famosa, ¿no? La evolución. Es que no puede existir después la evolución. Metafísicamente hablando, el brinco del no ser al ser, eso no es evolutivo, ¿no? O sea, la creación, hablar de la creación en modo teológico, es decir, metafísicamente, el paso del no ser al ser. No había seres y entonces hubo seres. La evolución de lo que habla es, hay seres que están en potencia de ser seres de modo diferente. Entonces no hay un pleito de fondo. Al final, la creación ex nihilo, de la que se habla en el aspecto teológico, pues es el fundamento más radical, ¿no? Habla de no ser al ser. Y posteriormente de esos seres podemos decir que puede haber del ser a otros seres por su potencia. Que inclusive platicando, ¿no? Con ustedes, Ricardo, creo que me parece que ¿no? Lo preguntaste, pues esta evolución tiene un orden, no está desordenada, o sea, de una ballena no va a evolucionar así de un paso nada más un chango, ¿no? Sino que se sigue un orden, una lógica, ¿no? Si es mamífero, pues va evolucionando en la rama de los mamíferos, no de mamífero va a evolucionar directamente un reptil, o sea, se tiene un orden, hay un orden, y un orden, pues implica un ordenador. Una vez escuché, ¿no? Esto de, pues es que si todo un árbol le pones una bomba y haces esto un millón de veces, no importa cuántas veces vas a explotar el árbol, nunca te va a salir una silla, siempre van a ser astillas y pedazos. Y el Big Bang, que por cierto lo propuso un sacerdote católico, ¿no? Como lo sabemos todos, la gran teoría del Big Bang fue propuesta desde bases físicas por un astrofísico que fue el mejor amigo de Albert Einstein, el padre de Lemaitre. Él mismo decía, ¿no? Bueno, sí hubo un bug, pero al final hay un orden detrás. Si tú lo explotas, no hubiera salido un orden. O sea, no es lógico pensar que de una explosión simplemente aparezca orden así de la casualidad. O sea, de todas las probabilidades que había, dicen ellos, justo cayó la del orden, ¿no? Y entonces empezó la vida en todo el universo. Bueno, la vida con nosotros y todo el orden del universo, ¿no? Que va desde lo molecular, como dices tú, Max, pues hasta lo planetario. Sí, pues son estos saltos, ¿no? Que dieron, ¿no? Los tres saltos Ándale, del, ándale. de la nada al todo, y luego de la sin vida a la vida, y luego del no razonamiento al razonamiento. Son Entonces, saltos cualitativos, o sea, sí, inclusive esos saltos en su lógica evolutiva no podrían haber sido, o sea, del no ser, no puede pasar al ser así solito, del no ser, sale el no ser solamente, o sea, nada, ser, ¿no? O sea, profundamente, no hablo ni siquiera de materia, hablo del ser radical, y luego del no ser y del ser, pues, la materia inerte, ¿cómo pudo brincar la vida? Cualitativamente tampoco se podría, y luego también evolutivamente, ¿de dónde viene? No se toma el razonar, o sea, todo lo que nosotros hacemos, esta grandeza que tenemos del pensar abstractamente, ¿de dónde sale, no? También, o sea, sí hay un orden, pero también hay alguien que mete ahí algo, ¿no? O sea, lógicamente, ni siquiera se tiene que pensar, si uno tiene los fundamentos reales de lo que las teorías científicas afirman, ¿no? Una persona no anda diciendo, yo creo en la ciencia, que para empezar a decir yo creo en la ciencia, está mal, o sea, dices no creo en Dios, pero creo en la ciencia, pero en la ciencia no se cree, se comprueba empíricamente. La ciencia lo que implica es tener una evidencia empírica. Entonces, tú estás hasta contradiciendo lo mismo, ¿no? Y te das cuenta que ni siquiera sabes qué es ciencia, qué es el actuar científico.
Y luego está esta idea, ¿no? También de que las personas piensan que, la iglesia siempre se ha opuesto al científico porque mataron a Galileo. Primera, se dan cuenta que no saben ni qué onda con Galileo. A Galileo no lo mataron por hacer telescopios ni por, ¿no? Galileo era empleado de un Medici, un señor de Florencia. Políticamente los Medici estaban peleados con el Papa de ese entonces, con Barberini, ¿no? El Papa, no me acuerdo cómo se llama, se apellidaba Barberini, de una familia romana. Políticamente estaban en conflicto. ¿Cómo el Papa podía atacar a los Medici? No porque le debía dinero. Lo hizo por medio de uno de sus grandes amigos, que era Galileo. Pero bueno, se habrán valido alguna cosa. Fundamentalmente el pleito con Galileo jamás fue por eso, jamás fue por eso. El Papa ya tenía una torre astronómica para ver planetas, un telescopio que hasta la fecha uno de los mejores telescopios del mundo es el telescopio Vaticano. Que hay sacerdotes astrofísicos que manejan ese telescopio. La Torre de los Vientos, la torre astronómica papal en la época de Galileo, estaba incluso mejor que la de Galileo. El problema con Galileo fue político, para empezar. Segundo, decir que la iglesia está peleada con el hacer científico por uno u otro detalle, que por Giordano Bruno, que por Galileo o por Hipatia, son también excepciones. O sea, ellos hacen de la excepción la regla, cuando realmente la regla es que la iglesia al final pues, somos todos, pero la institución eclesial, el pontificado y los pastores siempre han sido por autonomía grandes pensadores. ¿Se acuerdan de este texto de Benedicto XVI donde dice que el cristianismo en un inicio pues se vio orientada a tomar una fe irracional, una fe mitológica como la de los griegos, de los romanos, ¿no? Que a ellos no les importaba mucho la razón de la fe, o una filosofía griega, ¿no? Y el cristianismo optó por la filosofía, tanto que ¿por qué conocemos hoy a Aristóteles y a Platón cuando los bárbaros que tomaron Roma querían quemarlos? Pues por los mismos sacerdotes, los monjes protegieron los textos del pensamiento, los grandes filósofos de la Edad Media, el gran filósofo del derecho eran sacerdotes católicos de la Edad Media. Agustín con sus grandes preguntas sobre el tiempo, ¿no? ¿Qué es el tiempo? Si me lo preguntas, antes de que me lo preguntes parece que lo sé, cuando me lo preguntes no lo sé. Incluso hoy, en muchas facultades, en muchas carreras, siguen utilizando a San Agustín por su pensamiento tan profundo, ¿no? El padre del Big Bang es un sacerdote jesuita. Enorme, ¿no? El padre de la enciclopedia, la verdadera enciclopedia, antes de la francesa, de la ilustración, fue un obispo, ¿no? San Isidoro de Sevilla. Fue el primer enciclopedista importante de la Edad Media y que hasta la fecha es el santo patrono del Internet. Y así, si seguimos, la iglesia de los grandes, ¿no?, curas, ¿no? Inclusive Aristóteles lo dice, la casta sacerdotal, él hablaba de los egipcios, pero hasta la fecha sigue siendo verdad, es la que más emplea tiempo en el saber. Sí, y de hecho comentando esto mismo, estábamos pues, estudiando aquí hay biología, ¿no? Y con un tema que me da en la torre que es genética. ¿Quién ha sido, no, el padre de la genética? Mendel, ¿no? Este Mendel fue católico y ahorita sienta las bases de muchos experimentos que se realizan y descubrimientos impresionantes como estábamos viendo la otra vez en biología que descubrieron el genoma humano, ¿no? O sea, y se tuvo de antecedente este gran pensador que fue católico y es cuando dices, wow, entonces la iglesia como que no es como tan tachada de, bueno, ni siquiera es ignorante, ¿no? Es todo lo contrario, es llena de sabiduría, ¿no? Porque si nos damos cuenta, bastantes de las mentes brillantes son hijas, ¿no? De la iglesia. Es algo bastante A la interesante. iglesia. Vivaldi, o sea, inclusive en las artes, Vivaldi, el sacerdote rojo. Beethoven era católico. O sea, sí, sí. ¿Tú te acuerdas el texto que estuviste checando de Thomas Woods, Ricardo? Sí, profe, sí. Bueno, antes que nada, y quiero retomar algo del principio que usted comentó, que pues sí, la gente ahora está más pegada a lo que es la ciencia, lo que piensa la ciencia. Y bueno, podemos decir, como usted comentó, la teoría del Big Bang la hizo
padre católico. Es muy interesante esto, más sin embargo todos piensan que esto lo descubrió la ciencia. Y bueno, sí han existido No, y la ciencia padres además lo dicen y la ciencia, doctores ¿no? Como si la de la ciencia existiera en iglesia sí misma. La ciencia es un que nombre. han sido grandes pensadores y es muy interesante que... Sí, pero también eso que comentas, Ricardo, muy curioso. Dicen la ciencia, como si la ciencia fuera una persona o un ser que existe por sí mismo, ¿no? La ciencia al final somos hombres, hombres que tenemos fe en un Dios y que podemos también preguntarnos por las pinceladas que este Dios ha dejado en el universo, ¿no? Me da mucha risa también, ¿no? Los neófitos que quieren atacar la fe porque vieron la película El Código da Vinci o de Ángeles y Demonios, ¿no? Lo cual es de lo más gracioso del mundo, porque además no han leído el libro, ¿no? Lo han visto las películas. Yo leí el libro de Ángeles y Demonios y es un libro, me gustó, es un bien escrito. Ahí te fijas que el fondo no es decir que la fe está peleada con la razón, al contrario, bueno, algunos hombres, ¿no? Por motivos personales, atacan este hacer. Haciéndole ángeles y demonios, de hecho, el principal científico, el que hace la de la partícula de Dios, es un sacerdote. Al final es un sacerdote, ¿no? Y en el libro es muy hermoso. Él, bueno, en la película no se ve, pero él es el padre adoptivo de la chava esta que sale en la película, ¿no? Y ella en el libro va recordando cuando el sacerdote la adoptó y que la inculcó en la física, en la astrofísica, y él se fue a hacer empezó a trabajar en Suiza con esto del acelerador de protones y todo, y entonces ella le dice, ella pues, seguramente tenía esta idea, ¿no? Ella como que representa la cultura actual, la niña, y le dice, pues él sabe que es sacerdote, ¿no? Y le dice, no, pues tengo que ir a hacer un doctorado en física y no sé qué, y la niña le pregunta, ¿no? Que es casi la imagen de la cultura actual, le dice, ¿tú, ciencia? Dice, ¿qué acaso no crees en Dios, no eres sacerdote? Y le dice el cura, ¿no? El físico, dice, claro que creo en Dios, por eso amo la física. Dice, Dios es el gran artista de este lienzo que es el mundo, el universo. Dice, y las reglas de la física, de la química, de la biología, son las pinceladas que nos ha dejado para que le miremos a él. Él mira su obra y nosotros le miramos a través de todos estos secretos preciosos, de estos, y que además, ¿no? El hacer científico se fundamenta principalmente en decir hay leyes universales. Si yo tiro una pelota siempre se va a caer. Universalmente existe la gravedad. Si hay una regla universal, ¿cómo ha llegado, no? Tiene que haber un fundamento universal. Tiene que haber alguien que haya, ¿no? Para que haya leyes tiene que haber un legislador. La constitución de cualquier país no se ha hecho solita, tiene que haber alguien que la legisle, que la escriba. Una ley no se escribe sola, ¿no? Inclusive las leyes naturales, pues tiene que haber un legislador natural. Sí, y de hecho, conforme eso estaba leyendo, no tengo muy bien la idea, pero se me acordó así de volada que todas nuestras leyes están basadas en leyes superiores o de la naturaleza. Y yo esto lo relaciono con igual el texto de, de un libro que ahorita no tengo el nombre, pero se los debo. Que dice que la naturaleza, que en la naturaleza está Dios, pero la naturaleza no es Dios. Entonces estaríamos hablando que estamos descubriendo nuestras leyes con base a pistas que nos ha dejado, ¿no? Algo bastante parecido a lo que dijo, no sé si fue San Agustín de Hipona, de semillas que nos deja Dios en la creación para poder descubrirlo, y aparte de nuestra racionalidad, que estamos dotados de ella para pues descubrirlo. No, y que inclusive la misma razón, ¿no? Que es la fuente de todo el hacer del hombre intelectual. ¿No? Si dice la escritura que el hombre fue hecho imagen y semejanza, igual, ¿no? Todos tenemos la idea de que entonces Dios es así como el hombre y que entonces nosotros creemos que Dios es así, en forma humana, como los griegos. Que sería el mismo error de los de la estación de radio que les dije hace rato. Uno lee las cosas y se lo toma tan literal. Ahí se ve, ¿no? Si nosotros fuéramos así literales, inclusive la misma ciencia no progresaría. Nos tomaríamos todo literal, diríamos, es verde y punto, se acabó. ¿No? El hacer racional es, sí, yo tomo lo que está, pero voy al fondo. El de fondo, ¿qué dice?
Y hizo al hombre imagen y semejanza. Obviamente no es porque planteamos que Dios tiene así que es como un hombre que anda en dos piernas y es malo y fuerte, ¿no? Sino que porque ha hecho al hombre racional, libre y personal. Dios Él es por autonomía persona, porque ama, porque se relaciona. Dios es libre, claro está, el hombre es libre al final, ¿no? El hombre es libre. Yo puedo aceptar o renunciar a Dios, yo puedo aceptar o renunciar al bien o al mal, ¿no? Y de hecho actualmente lo vemos. Y la razón, ¿no? Igual Dios es todo saber, ¿no? De hecho Él ha pensado el mundo y por eso el mundo está ordenado. Él es el máximo pensador, es la máxima razón. Lo dice, ¿no? Midió las aguas y fueron, ¿no? Las midió en su pensamiento. Y si nosotros somos racionales es porque somos imagen de Dios. Y esta razón entonces, al usarla, al volvernos más sabios, más racionales, nos volvemos más a imagen de Dios, más descubrimos a Dios. Hay por ahí un autor, no recuerdo su nombre, que dice, un hombre que empieza a leer unas letras, por esas pocas letras quiere negar a Dios. Cuando un hombre lee el libro completo y lo entiende, se da cuenta que Dios está, ¿no? Aquellos que ven videos de YouTube y Facebook, entonces ya sienten que son científicos, entonces Dios no existe, ¿no? Cuando un hombre de ciencias ve la belleza del universo, ni siquiera entiende, porque sabe que no entiende. Un científico no es el que entiende el universo. Un científico es aquel que se da cuenta que no puede entender la grandeza del universo, que puede vislumbrar un poco de este universo, pero que jamás lo va a entender. Una cosa compleja, ¿no? Estaba viendo la película del médico porque estoy leyendo el libro, este libro tan hermoso de Noah Gordon. Su película es también brillante, ¿no? Y sale el grandísimo Avicena, de los grandes sabios del Islam. Y entonces él le dice al principal, le dice, yo calculo las órbitas de las estrellas y los planetas. El hombre es un genio, ¿no? Es Avicena, o sea, por Dios, de los grandes filósofos árabes. Dice, y no he tocado ni una parte de las maravillas del universo. Y le dice el chavo, ¿y no se enoja por eso? Dice, claro que no. Dice, que la mente no alcance todo es lo que más me asombra. Dice, si no hubiera misterios, el sentido de la vida y del pensamiento se acabaría. O sea, no. Y entonces, es lo que nos lleva a que inclusive Einstein dijera, Dios no juega a los dados, ¿no? Einstein, el gran sabio de nuestros tiempos, ¿no? Él mismo dijo, Dios no juega a los dados, o sea, nada está hecho al azar. Toda esta belleza, todas estas reglas son reflejo de un orden, de una ley, de un legislador. Sí, y de hecho, con esta frase que mencionó, me vino un chorro a la mente que, bueno, la maestra de biología pone sus exámenes, bueno, me tocó todavía que ponen los exámenes escritos. Una frase de Luis Pasteur que dice, un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha de ella te devuelve a Él. Y es algo súper interesante porque tiene una relación directa con igual esta frase que mencionó. Y aparte, pues Luis Pasteur igual, a él le debemos que cuando tomamos un alimento, pues no nos dé 10.000 tipos de hongos y patógenos diferentes. Entonces, otra Corre que te aportación. alcanzan, dicen por ahí. Sí, no, es curioso, ¿no? Ya hablaremos. Sí, como usted mencionaba, no existen acciones buenas ni malas, no existen decisiones buenas o malas, simplemente el sentido que nosotros les damos. Eh, Podemos hacer algo que para nosotros está bien y que para los demás lo hagamos parecer que está algo mal. Y bueno, como usted también comenta, la iglesia, a pesar de, no está solo en nuestra religión, sino está en todo. Eh, Como dice en el libro de cómo la iglesia construyó la civilización occidental de Thomas Woods, dice que los monjes proporcionaron a España fábricas, centros para la cría de ganado, centros de investigación. eh, el arte de vivir, además de fervor espiritual, es, yo creo que es muy interesante todo eso, que la iglesia esté en todo. Hasta en la Cruz Roja, ¿no? Ah, sí, Hay sí, una sí. orden que se fundó en la Edad Media, los camilianos. Como su hábito es una cruz roja en un manto negro. Al final la orden era cuidar a los enfermos. Y hasta en las Evolucionó y pues películas de algunos se terror, volvieron hermano. seculares y pues ahí está la cruz roja. ¿Eh? Y hasta en las películas de terror, pues ya ve que luego hasta voltean la cruz. Y uno luego teniéndole miedo a la cruz volteada. Como bien mencionan, Así. ¿Qué ese acto? Acabo de ver la del exorcismo con Anthony Hopkins. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa película? El rito, ¿no? El rito.
Me da mucha risa, porque todos piensan que una cruz de cabeza es el diablo, pero la cruz de cabeza es la cruz de San Pedro. ¿Cómo matan a San Pedro de cabeza? El mismo Papa tiene algunos asientos en Roma, en el Vaticano, ¿no? En San Pedro, donde la cruz está volteada y uno dirá, ¡ay, el diablo! Claro que no, pues es la cruz al final, o sea, el diablo no quiere ni la cruz ni nada de eso. A la cruz de cabeza es San Pedro, punto. Pero yo no sé dónde le salió esa imagen, la verdad. De cabeza están ellos. Más bien. Sí, la verdad, yo también me he dado cuenta de eso, que la gente piensa que la cruz La verdad pues mala es anticristo, por decirlo así. Y bueno, me parece algo como que, pues la realidad de, yo había leído que eh, Pedro había dicho que él no merecía morir como su maestro, como el maestro que él seguía. Entonces, pues es como se empezó a adquirir eso, pero desde historias y como lo ha convertido a la sociedad como un símbolo satánico, la cruz al revés, es como... Sí, del actual eso, de toda la visión sí, como bien se del diablo menciona. actualmente está muy loco, ¿no? Porque, o sea, ni siquiera entendemos al diablo. El diablo lo imaginamos con patas de cabra y cuernos y todo, pero no es cierto. El diablo al final es el griego diabolón, como les he dicho, ¿no? La iglesia busca la unidad. Dios trino, tres personas, un solo Dios. La iglesia lo que busca es unir a los hombres en una sola familia, que los hombres se amen. Y al diablo, no sé qué, lo ponen como otro principio, igual que Dios, así como si fuéramos platónicos. Pero el diablo es la división, di abolón, la parazón, ¿no? Cuando la iglesia busca el símbolon. El credo, en griego se dice simbolón, la simbiosis, la unión. Diabolón es dividirnos, ¿no? Dividirnos y que el hombre se divida. Inclusive eso, dividir al hombre desde lo más básico. Yo, hombre, naturalmente soy razón y soy fe. O sea, no se puede vivir. Yo me levanto de mi cama no haciendo una prueba científica o teniendo un barómetro, no sé, haciendo cálculos matemáticos. Me bajo de la cama porque yo creo que la cama no se va a venir abajo ni que el suelo se va a caer. Vivo más con mi fe que con, ¿no? Y la razón también me influye mucho. Pero yo soy un hombre que cree y que piensa. Soy fe y razón. Y esta época lo que hace es esto, o sea, esta época es diabólica porque nos dividen, porque dicen, o tienes fe o tienes razón, ¿no? Quieren dividirnos inclusive a nosotros mismos, cuando es Sí, un las error, o sea, lo confrontan. diabólico no es eso de que la cruz de boca abajo y todo eso, lo diabólico es querer dividir y quebrar al hombre. Nosotros somos fe Nosotros somos fe. y como dice San Anselmo, ¿no? Creo porque pienso y pienso porque creo, ¿no? Y de hecho, retomando este punto que decía hermano, estuve igual en el libro de... Ahorita les paso la fuente. Menciona algo bastante curioso, que antes era racional creer en Cristo y ahorita no. O sea, lo que más se veía antes era pues creer en Cristo y todo esto que te iluminaba y todos ahí diciendo, oh sí, viva la iglesia católica. Y ahorita es a quien más le echan tierra. Y otro punto es que en No, y los además, dioses helenos y romanos, toda la gran variedad de dioses representan tan solo una millonésima de la fracción de buscar a Dios. Y eso es algo que me pareció súper interesante. En busca de dioses se busca a Dios con mayúscula. Porque eso es lo que buscamos a fin de cuentas, un sentido trascendental. ¿Y que es lo más trascendente que, pues, Dios, que es el más trascendente de todos? un principio, ¿no? Sí, ¿no? Dices muy bien. Juego de Tronos, esta serie es súper buena, ¿no? El libro, están mucho mejores, claro. El libro presenta mucho la fe que tiene este reino imaginario que nos presenta George Martin. Y él presenta esto, ¿no? El dios de muchos rostros. Y conforme van avanzando los libros es lo que dice. Es que no es que sean muchos dioses, sino que es uno solo que tiene todos los grandes aspectos, que todos buscamos, ¿no? O sea, y dices muy bien, o sea, el hombre ha buscado lo más trascendente, un principio para trascender. Lo que tú dices, o sea, Jesucristo antes
Era una cosa profundísima creer en él. Si vemos los 1000 años de concilios, ¿no? Desde el de Nicea hasta el de Trento, y bueno, siguieron otros, pero ahí terminan los grandes concilios doctrinales, vemos el pensamiento tan profundo que se necesitaba para explicar a Dios. Dos hipóstasis, ¿no? O dos fisis, tres dioses. ¿Por qué? Porque son de naturaleza humana, de unión hipostática. Y toda la filosofía y el pensamiento, o sea, inclusive el concepto de persona actual, el concepto de la dignidad personal que utilizan los derechos humanos actualmente, no salió de la nada. Los antiguos romanos no concebían a la persona como la concebimos nosotros. No había misericordia, no había caridad, no había dignidad de la persona. O sea, eres ciudadano, vales, eres un esclavo, no eres una persona, no te consideramos humano. El cristianismo aportó inclusive el carácter personal, ¿no? ¿Quiénes fueron los padres capadocios? San Gregorio de Niza, San Gregorio Nizanceno y Basilio el Grande, que son unos filósofos tremendos. O sea, ellos sintetizaron lo que es la persona, filosóficamente hablando. Libros enteros de lo que es la persona, la dignidad personal. Y todo ese pensamiento lo han tomado los derechos humanos para poder fundamentar las mismas garantías individuales, ¿no? Como ahora le llaman, o como en la República Francesa, ¿no? Los derechos del hombre y del ciudadano, cuando realmente ellos pensaban que estaban inventando algo, que están tomando, la mayoría de las cosas no lo inventan actualmente, lo toman prestado de la iglesia, como todo. Sí, pues son estas bases, ¿no? Porque luego decimos, nah, es que la iglesia no le sabe. Cuando pues, volteas atrás y cuánto tiempo ya llevamos de historia, los concilios, hermanos, sí, pues usted mencionó, son muchísimos, donde se tratan tema y medio. Entonces podemos ver que muchas de las bases de nuestra, pues, de lo cotidiano están en la iglesia. Y en parte siento que decir que si la iglesia está mal es decir que nosotros estamos mal porque estamos basados en ella. En este libro no lo terminé de leer ni leí mucho, pero el título tan solo te decía bastante, te spoileaba bastante de lo que iba a ir el final del libro, ¿no? Que era el cómo la iglesia católica construyó el occidente. Y pues gracias a ello pues somos lo que somos ahora. Las leyes, el idioma, inclusive las universidades, los centros las inventó la iglesia. La cerveza, ¿no? Y como hoy es viernes, podemos ir por unas cervezas, sí, pero no lo vamos a hacer porque pues, además es viernes de cuaresma y somos menores de edad. Pero la cerveza incluso se la debemos a los monjes, ¿no? A los monjes alemanes, a los monjes irlandeses, los derechos de las personas, ¿no? Los derechos indígenas comienzan a sintetizarse por un monje, ¿no? Tomás Luis de Vitoria. Las grandes bibliotecas también a la iglesia. Fueron los monjes los que salvaron los libros, como ya había dicho Ricardo, ¿no? Y llegan los bárbaros y no les importaban los libros, era quema todo el papel, que haya calor, ¿no? Y los monjes supieron ver un valor y dijeron, no los van a quemar. Si el Renacimiento tuvo esta gran época de literatura, fue por la iglesia. Ellos fueron los que pusieron los libros, si no, no hubieran renacido nada, hubieran tenido que inventar la cultura de cero. Sí, también. Pero bueno. Pues citando un poco el libro que me pareció bastante pues en el principio pues nos presenta todo como la iglesia está presente en todo el tiempo y te abruma tanto con todo lo que ha aportado que me llevó a pensar que la iglesia tenía un poder y un control sobre toda la sociedad, específicamente en la Edad Media y pues también en la clase de formación católica vemos como estos tienen, al principio los judíos tienen el poder o son los que están al mando de todo y pues lógicamente estos son los que van a tener el acceso al conocimiento y a la educación y pues esto es lo que es lo que a mí me hizo pensar de que pues estos son los meros, ¿no? Y pues lógicamente si son los que están en mando y que tienen acceso a todo, pues son los que van a aportar más. Pero avanzando un poco más en los capítulos, pues vemos como la sociedad se va en un declive ético.
Y pues la iglesia va a rescatarlos, por así decirlo, porque les van implementando, inculcando la religión, que al final de cuentas también viene siendo una disciplina. Es una Sí, forma de claro. comportarse y pues en la actualidad vemos cómo las personas dicen, ¿cómo tú crees en Dios y dónde está tu Dios que no te ayuda y demuéstramelo? Y pues la forma más clara es la forma más clara es cómo los demás influyen en ti. Son tus propias decisiones, no Dios te va a dar un buen camino, sí o sí, tú mismo lo tienes que encontrar, porque lo vimos en formación católica, el Espíritu Santo, que es un tema bastante complejo, no va a llegar directamente a ti de un chispazo la idea, sino que puede venir de tu propio entorno, de que alguien te diga algo y de tu propia curiosidad salga eso. Y pues al final de cuentas es el libre albedrío el que pues nos hace progresar. No es como veíamos en formación católica, no hay un destino, sino nosotros somos libres de poder elegir ese camino. Sí, sí. No, y al final, como dices, el Espíritu Santo, pues por eso en griego se dice logos, porque la razón humana es el Espíritu Santo, ¿no? Al final, o sea, a lo mejor es un herético, pero no. ¿No? La razón que nos ha dado Dios es el logos. El logos con minúscula, que pues se había inspirado por el logos, ¿no? El Espíritu Santo, el logos con mayúscula. ¿No? Nosotros al usar la razón estamos siguiendo a Dios. Y leía, creo que en el oficio de lectura de ayer, de San Juan Crisóstomo, que dice, el pecado original comienza, no, era el de Santo Tomás. Santo Tomás en una meditación cuaresmal dice, el pecado original fue que el hombre no siguió su razón, ¿no? Porque racionalmente, inclusive siguiendo la metáfora, si tú comes el árbol, vas a morir. Y entonces el hombre se comió el árbol, ¿no? O sea, no siguió su razón como ahora, ¿no? Cuando te dicen vete por la derecha, ah, no, me voy por la izquierda, ¿no? O sea, al final no seguimos la razón, no estamos siendo obvios. Y es curioso cómo la razón, más que cosas, que el universo y que los átomos, la razón nos dice muchas cosas. La razón dice, no hagas el mal, hazle el bien al prójimo, perdona, ama, ¿no? Y no seguimos la razón, o sea, la razón no es tanto de encontrarle el hilo negro al universo, sino la razón es lo práctico también, como tú dices, ¿no? O sea, al final la razón nos tiene que hacer vivir la vida cotidiana con lógica, pero al final no somos los lógicos. Y la fe inspira la razón para llegar a lógica, ¿no? Al ver que nuestra libertad pues también tiene que ser dirigida por nuestra razón. Pero bueno, pues así está la cosa, ¿no? Ratzinger también, un libro, ¿no? El Dios de la fe y el Dios de los filósofos, pues presenta, ¿no? Que hay gente que cree que el Dios de los filósofos pues es un Dios frío, de razón, el primer principio, de ser ordenador, y que el Dios de la fe pues es el Dios personal, el Dios que dice el amor de Dios, ¿no? Es maravilloso y esas cosas. O sea, al final el Dios de la razón, el Dios que nos muestra la razón y el orden, y el Dios personal, el Dios de la fe, pues son el mismo. Así que como hemos llegado al fin de nuestro tiempo, pues vamos a pedirle al Dios de la fe y al Dios de los filósofos, que es el mismo, que nos ayude a ser lógicos, a pensar y a hablar con fundamentos, ¿no? Que nos llene la boca de razón y no de pensamientos propios o de lo que yo creo que Facebook me dijo. Muchas gracias a todos, Fabri, Fabián, Ricardo, Julio, Max, nuestro gran editor, y también las gracias a mí que me aguantan con mis cosas. A usted, hermano. Un abrazo a todo nuestro público y espérenos en 15 días que traeremos el siguiente spot donde hablaremos del ser de Dios. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas noches, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.